Jesucristo murió por todos y cada uno de los seres humanos. Murió nuestra muerte para que nosotros pudiéramos vivir su vida. Esto constituye el fundamento del Evangelio. Bienvenidos a su programa El Evangelio según Romanos. Les saluda a su amigo el pastor Pablo Partida. Hoy vamos a estudiar Romanos capítulo 1, del 1 al 3. A continuación daré lectura con el propósito de hacer algunas reflexiones prácticas. Leamos Romanos capítulo 1, versículo 1 al 3. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Otro elemento importante que Pablo desea que reconozcamos acerca del Evangelio es que no se trata de algo nuevo, no se trata de algo inventado por los discípulos, todo lo contrario. El Antiguo Testamento se enfoca por entero en Jesucristo y su obra. De hecho, la primera alusión a la persona de Jesús aparece en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, donde Dios promete que la semilla o la simiente de la mujer finalmente vencerá a la semilla o simiente de la serpiente, es decir, al demonio y a su descendencia. Otra alusión que se encuentra está ubicada en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5, donde se promete a Elías como un precursor del Mesías. Cualquier lector sincero de la Biblia puede observar una especie de continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Jesús mismo dijo con claridad que las Escrituras daban testimonio de Él, que Él era el Hijo del Hombre en Daniel 7, y también era el siervo sufriente de Isaías 53, que como estaba escrito, tenía que sufrir a fin de entrar en su gloria. En otras palabras, el Evangelio que Él había prometido antes por sus profetas es la clave para entender todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento señala a Cristo como el centro, mientras que en el Nuevo Testamento se exponen las implicaciones de las buenas nuevas de Dios en Jesucristo y se expanden ellas. No fue accidental que, al ver a Jesús por primera vez, Juan el Bautista clamara: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Eso lo podemos observar en Juan capítulo 1, versículo 29. Ni tampoco es extraño que Pablo se refiera a Jesús como nuestra Pascua, según 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. El símbolo central del Antiguo Testamento es el sistema de sacrificios que representa el sacrificio sustitutivo de Cristo, quien moriría por los pecados del mundo. Jesús, pues, murió por todos y cada uno de los seres humanos. Querido oyente, Jesús murió nuestra muerte para que nosotros pudiéramos vivir su vida. Esto constituye el fundamento mismo de lo que el apóstol Pablo entiende como Evangelio. El hecho de que el Antiguo Testamento prometiera el Evangelio origina uno de los principales temas de los sermones en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, podemos observar esto en el sermón de Pedro, el día del Pentecostés, según se registra en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Y también podemos notarlo en la predicación de Pablo en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles también. Así como el diálogo en ese mismo libro que hace referencia al diálogo entre Felipe y el oficial etíope acerca del capítulo 53 del libro de Isaías y la oveja llevada a la muerte, de acuerdo al texto de Hechos capítulo 8. Vamos a leer este último ejemplo de una forma más específica, así que voy a dar lectura al libro de Hechos capítulo 8, versículos 32 y 33. El Espíritu dijo a Felipe: «Acércate y júntate a ese carro». Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo: «¿Pero entiendes lo que lees?». Y él dijo: «¿Y cómo podré si alguien no me enseña?». Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este:
Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así que no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Este es un ejemplo de cómo las escrituras del Antiguo Testamento llevaban y conducían a Jesucristo. Es más, Jesús mismo ayudó a sus seguidores a reconocer que el Antiguo Testamento señalaba su obra. Por ejemplo, al describir la conversación que sostuviera con dos viajeros camino a Emaús, la Biblia cuenta que, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Apreciado oyente, Jesucristo no solamente es el centro de las escrituras, también es el centro de nuestra vida. Y aunque la misma vida a veces resulte difícil de comprender y el futuro nos sea incierto, hay algo de lo que podemos estar seguros. Jesucristo sostiene nuestras manos temblorosas, guiándonos hacia el propósito soberano que Él ha diseñado para nuestras vidas. Te invito a hacer esta oración conmigo. Señor, guíanos, pues estamos ciegos. Consuela nuestras almas porque el miedo nos embarga. Infunde en nosotros el valor necesario para no ceder ante el mal. Revela nuestras debilidades cada día para que abracemos tu justicia en lugar de la nuestra. Y si el orgullo o la soberbia de nuestra supuesta bondad se apodera de nosotros, permítenos ver el Calvario, para que caigamos de rodillas y clamemos: sálvame, sálvame, Señor, de todas mis desgracias. Hoy, esa oración puede hacer una realidad en tu vida.